Entonces, el grupo 16 va a ser las consideraciones para dibujar plantas, cimientos y techo. A continuación, mi compañero Coca va a hacer la introducción a la planta. Adelante. Buenas tardes, docente. Voy a continuar con la exposición, que es introducción a la planta. Bueno, en arquitectura, la planta arquitectónica es un dibujo técnico que sirve para representar en escala una sección horizontal de un edificio o también puede ser una vivienda. En planta arquitectónica se puede proyectar los elementos que se diseñan de una vivienda, como puede ser desde los muros, también las ventanas, los objetos que serían los muebles y que se puedan visualizar, digamos, en la vivienda. Como pueden ver en la imagen de ahí, lo que son los muros, también las ventanas, los muebles y las puertas, como está detallado ahí. Comprensión de una planta. Bueno, es necesario saber para comprender los elementos que representan de representación arquitectónica, como son los grosores de línea. Cada arquitecto tiene su forma particular de dibujar esto o graficar. ¿Sí? Un segundito, Coca. ¿Quién está manejando el PowerPoint? Presiona F5. No, yo no, es Salazar. Salazar. F5. Ponga sí, como presentación, ponga. Está bien, disculpe. Nada. No se ve. Sí, la tecla, exactamente, ahora sí, ya. Adelante. Bueno, continuando, como explicaba, cada arquitecto tiene su forma particular de dibujar o graficar una planta arquitectónicamente, cada uno en su país, y lugar también existente de formas muy particulares de dibujar el plano. Como podemos ver aquí son dos formas de dibujar el plano diferentes de cada país o diferentes arquitectos, como se podría decir. Bueno, planta baja. Bueno, las especificaciones de la planta. Voy a dar algunas especificaciones que son de la planta baja y planta alta. Bueno, en la planta baja, como se puede ver en el plano, lo que se puede especificar hay que una sala de estar, tiene comedor, tiene cocina, tiene cuarto de visita, bueno, un baño debajo de las escaleras y ya dependiendo del cliente si quiere con ducha o sin ducha, y lavandería. Y lo que sería planta alta sería el dormitorio matrimonial con baño privado o también puede ser una suite o los dormitorios que son con baños compartidos para los niños o para visita. Planta baja. Bueno, la planta baja es una planta que está situada al nivel del terreno. Generalmente en los Estados Unidos es la primera planta. Aunque a veces la planta está situada entre el sótano y la primera planta, como podemos ver, esa es una vista en planta de una planta baja en esa imagen. La siguiente, por favor. Bueno, símbolos utilizados en la planta. Cada planta arquitectónica es específica de cada proyecto o diseño. De una manera genérica, podemos hablar que la planta arquitectónica está conformada por lo siguiente. Los elementos arquitectónicos. Bueno, los elementos arquitectónicos es la manera más directa y precisa de concretar una idea sobre transformación del entorno como la realización de los materiales de las necesidades humanas. Otro es los elementos constructivos, es el que se señala cómo se ve a construir y qué tipo de materiales son. Otros elementos son los mobiliarios, ambientación, cota. Bueno, las cotas son dimensiones reales de una medida entre un extremo y otro de cada elemento. Y el eje son rectas imaginarias que nos sirven para poder ubicar los elementos en el plano, ya que son vitales en el trazo de una obra. Bueno, los ejes son, digamos, por letra o también por número. La línea de sección.
Es importante proyectar una línea de sección ya que nos ayudará a comprender e interpretar mejor la ruta de las secciones proyectadas dentro del proyecto arquitectónico. También los que hay son los muros, los niveles de piso, los rótulos, las puertas y las ventanas. Bueno, los rótulos o letreros son la idea, esta idea es de colocar el nombre del espacio con su correspondiente nivel de piso terminado. Esto nos facilita hacer la tarea de interpretar al leer bien el plano. Como podemos ver en las imágenes, ahí sería lo que es, o sea, hay una mejor explicación sobre lo que es la cota. Ahí dice la línea, eso sería lo que es la línea de cota, la línea auxiliar de cota. También hay la línea de referencia, la cifra de cota y la flecha de cota. También lo que son los muros en la parte de abajo, en esos planos, y también lo que son las diferentes puertas de una hoja o dos hojas, la ventana y las ventanas doble altura. La siguiente, por favor. Bueno, colocación de los símbolos y las cotas. La acotación de los elementos gráficos se debe en realidad realizar siguiendo una de las normas que nos permite ver con claridad tanto los elementos acotados como las cotas de sus diferentes partes. Para ello es importante que sigamos con una sistemática en el uso y la posición de los diferentes elementos de una acotación, principalmente de lo que son sus cifras y sus líneas de cota. Bueno, como podemos ver, lo siguiente son los tipos de simbología, lo que sería del nivel de piso. Y bueno, ahí en ese plano sería lo que son, podrían verlo más a detalle, lo que son las cotas y diferenciarlo. Las cotas, las ejes y bueno, la línea de sección, como pueden verlo ahí. Eso sería todo, arquitecto. Muy bien. A continuación va mi compañera. Excelente. ¿A quién le toca? Buenas tardes, docente. Me toca a mí, G. Cuellar 16. Su cámara habilite, Cuellar. Ya. ¿Se puede ver, disculpa? Sí. Ya. Elementos y líneas principales de acotación. Ahí, como se puede observar en la imagen, tenemos gráficamente la acotación, que es línea auxiliar de cota, cifra de cota, línea de cota y flecha de cota. Esto nos ayuda a poder esto nos va a ayudar a que no se distorsione la imagen al momento de traerla. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Está lento el internet, disculpe. Ya. Proyección de techo. Entendemos por planta de techo al plano donde se proyecta la vista en la planta, como se verán los techos una vez terminados. Normalmente encontramos en qué dirección se va a dar la pendiente de cada caída. Ahí, como se puede observar en la imagen, tenemos una figura en la cual nos indica cómo podemos observar la simbología de techo, la pendiente de caída 2%. También así nos indica la dirección de la pendiente y la bajada donde va el agua. La siguiente, por favor. Ya. Espacios de doble altura. Este proyecto es un diseño moderno y de grandiosidad. Es muy único, porque aquí en Bolivia mayormente no se ven este tipo de diseños, pero sí es muy cómodo y amplio. En sí también se aprovecha al máximo el espacio, ya que se puede integrar en el espacio la sala, el comedor o la cocina, o si ahí mismo queremos el área de gourmet. También que esto, aparte de ser cómodo, también tiene espacios de privacidad. Como pueden observar en la primera imagen, está muy bien distribuido los ambientes y también es muy cómodo para la circulación. ¿Puede pasar a la siguiente, por favor?
Ya. Ambientes perfectos con una correcta distribución de espacio. Si tu sala y comedor están separados por un muro, puedes derribarlo siempre y cuando siempre y cuando este no sea una pieza estructural importante. De esta manera lograrás un área social integrada que proyecte amplitud. ¿Qué me quiere decir con esto? Que nosotros podemos llegar a diseñar nuestro espacio más amplio y cómodo, que a simple vista se vea estético, armonioso y que nos dé paz y tranquilidad, que también se vea de una forma estética. Siguiente, por favor. Ahí. En la primera imagen, como pueden observar, en la que está los sofás y hacia la ventana, se puede observar un hermoso paisaje. Ya que estamos aprovechando el ambiente, a simple vista podemos observar un paisaje de paz y sobre todo estético por la distribución de los muebles. Siguiente, por favor. Seccionamiento de altura. El seccionamiento consiste en aislar eléctricamente una instalación de su red de alimentamiento según los criterios de seguridad que establecen las normas. El centro de seccionamiento es una instalación eléctrica compuesta principalmente por una serie de celdas y paramenta eléctrica. La opción es la de unir la red eléctrica de compañía con la instalación particular a la que está dando servicio. ¿A qué me refiero con esto? Que necesito espacio de la altura. Ay, perdón. Aquí está. Que, por ejemplo, para el tendido eléctrico, tengo que tomar una matriz y luego llevarla hasta una caja de distribución para tener una iluminación independiente solamente para el espacio de doble altura, ya que es un lugar independiente, por lo que es aparte de las otras distribuciones. Siguiente, por favor. Ya. Introducción, que se apoya en las estructuras de una obra destinado a transmitir cargas que reciben de las columnas, placas y muros. A continuación, mi compañero Rubén le va a explicar un poco más a detalle este tema. Muy bien. Muy buenas tardes, docente. ¿Me puede escuchar? Fuerte, claro. ¿Me escucha? ¿O hay algún inconveniente? ¿Me puede ver también? Sí, un segundito. ¿Abriste su cámara? Ok. Ya la activé. ¿No se ve? Espérense, ahorita se va. Ya, ahora sí. Justiniano, ¿no? Sí, docente, Justiniano López. Muy bien, adelante. Ok, muy buenas tardes a todos. Docente, muy buenas tardes. Yo voy a ser el encargado que voy a dar una pequeña introducción. Más allá de introducción, voy a tratar de explayar lo que es cimientos y un plano de cimiento. Muy bien, perfecto. ¿Qué es un cimiento? Como ustedes pueden ver, es el elemento que se apoyan las estructuras de una obra, destinado a transmitir las cargas que recibe de las columnas, placas y muros. Pero, ¿qué es un plano de cimiento o un plano de cimentación? Como ustedes saben, un plano de cimentación es aquel cuya finalidad se basa en sustentar todo tipo de construcción. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que este plano de cimentación le garantiza a usted la estabilidad de una edificación y en este caso evita los perjuicios a los materiales estructurales y no estructurales a usar. Muy bien, entonces, cabe recalcar también que esto se define como el documento que se representa la base donde va a descansar una construcción. Perfecto. La siguiente, por favor. Aún no, quédate en la primera diapositiva, por favor. No, todavía no. No he llegado a eso. Más atrás. Más atrás todavía. Ya, antes de pasar al proceso constructivo de una cimentación o algo, me encantaría tomar en cuenta estos conceptos generales y que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, para el tema de los tipos de terreno en una construcción, por ejemplo, ¿cuáles son las consideraciones generales que debemos tomar para una buena cimentación?
Me explico. Entonces, todos sabemos muy bien que la cimentación de una obra es la parte más importante. De su buena construcción dependerá el comportamiento de la estructura. Entonces, ¿cuáles son estas consideraciones generales o importantes que debemos tomar para tener una buena cimentación? Como punto número 1 tenemos la naturaleza del terreno. ¿Y a qué me refiero con esto? Que es necesario conocer, en este caso, el terreno, en este caso, la naturaleza, terreno, donde voy a cimentar en este caso, ¿no? En este caso se va a elegir el tipo de cimentación a usarse, depende del suelo o terreno en la construcción. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en Santa Cruz y en cualquier otro lugar existen diferentes tipos de suelo o terreno, que son arenoso, arcilloso, y también tenemos humosos y rocosos y rellenos. Entonces, cabe recalcar también que el suelo rocoso es el ideal para una cimentación. Muy bien. Antes de entrar también al punto B, que sería el tipo de obra, me gustaría enfocarme mucho en el tema del terreno, ya que voy a dar unos conceptos generales para que tomemos en cuenta y que es un suelo. Exactamente, el suelo es la formación, como sabemos, la formación superficial de la corteza terrestre. Entonces, esto resulta de la alteración de las rocas con la meteorización y por acción de los organismos, tanto de agua, viento y los seres vivos. Muy bien. Entonces, les comenté hace un momento que existen suelos tanto arcilloso, arenoso y limoso, ¿correcto? Entonces, me gustaría hacer énfasis en esto y a tomar en cuenta que los suelos arcillosos, ¿cuáles son? Son aquellos que se hinchan ante la presencia de la humedad. ¿Y qué sucede después? Se contraen en su ausencia. Entonces, estas variaciones representan un inconveniente bastante importante para las cimentaciones desplantadas en este tipo de suelos. Por ejemplo, ya que al expandirse, esto va a buscar siempre separarse de la estructura. Y eso es algo negativo, porque este fenómeno se conoce, si no me equivoco, arcillas expansivas. Muy bien. Entonces, estos son los casos. En estos casos, los constructores tienden a hacer cimentaciones más profundas. Muy bien. Vamos a hablar también qué tipo de cimentaciones existen. Entonces, en este caso, habla de las cimentaciones profundas, ya que a medida que el suelo es más profundo, mayor es la estabilidad. Muy bien. Después tenemos el suelo arenoso. El suelo arenoso son aquellos que están conformados por arenas medias y gruesas, y para resumir esto, la gran desventaja que tiene el suelo arenoso es la presencia de arena fina, a la gran susceptibilidad que tienen tanto los movimientos sísmicos. O sea, me refiero que al igual que los suelos arcillosos, se recomiendan las cimentaciones profundas. Y por último, los suelos limosos. Al ser no un material tan cohesivo, presentan algunas dificultades durante las construcciones. Por este motivo es que cuando se construyen sobre los suelos limosos requieren de sistemas especiales para la cimentación. Muy bien, ya que tenemos estos conceptos muy básicos y generales, podemos dar inicio a lo que son los tipos de cimentación. Antes de entrar al concepto de... a ver, dale la siguiente, por favor, Gabriel. Antes del proceso constructivo, me gustaría también hacer un pequeño pantallazo de los tipos de cimentaciones que hay. Debemos tomar en cuenta que los tipos de cimentaciones son cimentaciones superficiales y profundas. Muy bien. Procedimiento constructivo del cimiento. Ya vamos a hablar rapidito del procedimiento constructivo del cimiento. Dice que una de las consideraciones generales que debemos tomar en cuenta al momento de hacer este tipo de cimiento es que el área de trabajo, o en este caso, tiene que estar siempre limpio. Sobre los cimientos se construyen luego del endurecimiento de los cimientos, la altura siempre tiene que ser variable de acuerdo a los niveles del terreno. Por ejemplo, su espesor será igual al espesor de los muros, que en ellos se apoyen de acuerdo a lo que se especifique el plano. ¿Me dejo entender? Entonces, la ejecución de sobre cimientos, muy bien. Entonces, para así también un concepto general básico sería, ¿qué madera ocupamos para hacer los encofrados? Para para economizar los gastos sobre el 8O, ¿verdad? Entonces, antes de vaciar el concreto, siempre debemos limpiar y humedecer la capa superior de los cimientos, ¿ok? Entonces, al terminar el vaciado, es conveniente rayar la parte superior para mejorar la adherencia con los ladrillos que en ellos se apoyen. Bien, después, siguiente, por favor.
Bueno, como ustedes pueden ver aquí también tenemos otro ejemplo, pero entonces, a lo que yo iba, el procedimiento de esta construcción del cimiento, en este caso del concreto simple, tenemos que hacer ya, hecha la excavación de zanja, se limpiará y se apisonará y se humedecerá en el fondo. Muy bien. Entonces, bueno, antes de todo debe comprobarse que los fierros de las columnas, en este caso, estén siempre colocados en la posición definitiva de acuerdo a los ejes del trazado. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Presten atención, es necesario, bien necesario señalar que generalmente si el terreno es apropiado para mantener sus paredes verticales, sin derrumbe, la construcción del cimiento no requiere tanto de encofrado. Muy bien, entonces, siempre la construcción de un cimiento no se necesita de encofrado. Cuando hablamos generalmente si el terreno... Disculpa que te interrumpa, G28, Navia, deje de rayar la pantalla, por favor. Ah, sí, ¿quién está haciendo el grupo 28? Creo que sí, no. Por favor, un poquito más de respeto, compañero, a la persona que está exponiendo acá frente. Es muy importante. No creo que sea él, seguramente es un niño o algo por el estilo. No creo que esté garabateando, ¿no? De todas formas, tenga un poco más de cuidado. Ve, sí, Navia. Yo creo que sí, que estaba intentando borrarlo y más lo rayó más. Ya. Entonces decía que es necesario siempre señalar que el terreno es apropiado para mantener sus paredes verticales. Siguiente, por favor. Ya, perfecto. Entonces, estábamos diciendo que existen el tema de plano de cimentación. Ya habíamos hablado sobre lo que es el plano de cimentación. Entonces, para volver a repetir esto, no es nada más y nada menos aquel que se encarga de sustentarlas, bueno, garantiza la estabilidad de una edificación, nos muestra, tanto para evitar los perjuicios, los materiales estructurales y no estructurales, y esto también se define como el documento donde se presenta la base donde va a descansar la construcción. Perfecto. Siguiente, por favor. Ahí podemos ver algunos gráficos, algunos planos, alguna representación de estos símbolos. Muy bien. Una viga de arriostre. ¿Qué es una viga de arriostre? Perfecto. En este caso tiene como finalidad ligar a fundaciones aisladas para equilibrar esfuerzos de asentamiento. Voy a dar un pequeño ejemplo a qué me refiero con este concepto. Cuando hablamos de las características mecánicas de un suelo, donde se presentan en los terrenos, pueden ser tanto variables extendiendo los casos en el que un suelo predio existen resistencias diferenciales. Por ejemplo, en el sistema constructivo de viga, de arriostre, se realiza cuando la característica mecanizada del suelo es baja o variable en un solo terreno. Me refiero a lo siguiente. Ejemplo, si por ejemplo uno de sus segmentos, en este caso de una columna, pesa más que la otra, por ejemplo, 1.8 kilogramos centímetros cuadrados en uno de sus segmentos y 1.2 kilogramos sobre centímetros cuadrados en el otro. Muy bien. Entonces, en el estudio de suelo, tenemos que tener siempre en cuenta que el objetivo es que el sistema de cimentación se debe utilizar para la edificación. Por ejemplo, podría causar severas rajaduras en la construcción si no usamos este estudio, o simplemente dividirla en dos. Muy bien. Entonces, la viga de arriostre es una estructura similar a la de encadenado, con la diferencia que en el momento de flexión de la misma se presenta en la parte superior. Entonces, eso sería como concepto general. Entonces, en la zanja de excavación para las vigas siempre se debe colocar la nivelación de la misma utilizando siempre 2 barras, con construcción de 6 milímetros de diámetro para incrementar su rigidez, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero. Siguiente, por favor. Ahí ustedes pueden ver cómo es que actúa la viga de arriostre entre las dos. Eso quería decir, entre las dos columnas, ¿ok? También podemos llamarlas columnas, no recuerdo, los puntos estructurales verticales. Pueden ser llamados también columnas. Es así como actúa la viga de arriostre. Y por último tenemos los tipos de cimentación, aunque ahí está un poco mezclado. Voy a tratar de señalar punto por punto. Los tipos de cimentación son tanto cimentación profunda, cimentaciones superficiales. ¿Cuáles son las cimentaciones superficiales? ¿Y qué son las cimentaciones superficiales? Son aquellas que se consideran como
cuando la profundidad de una cimentación es menor o igual a 1 metro. Entonces, dentro de este tipo tenemos los cimientos corridos y las zapatas aisladas. Muy bien. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor, Gabriel? Bien, tenemos lo que es una zapata. Bueno, la zapata no es nada más y nada menos que el cimiento de una columna. Entonces, pero la zapata aislada se emplea para distribuir al terreno las cargas concentradas transmitidas por cada una de las columnas. Muy bien. Y también había hablado que dentro de las cimentaciones superficiales se encuentran los cimientos corridos. ¿Qué son los cimientos corridos? El cimiento de muros portantes y o tabique. Muy bien. Entonces, muy importante tomar en cuenta eso. Entonces, siguiente, por favor. Y también tenemos, por último, cómo se clasifican las zapatas, ya que seguimos en los cimientos superficiales, no lo olviden. ¿Cómo se clasifican las zapatas? Bien, se clasifican en zapatas aisladas, como les había dicho hace un momento, las zapatas aisladas se emplean para distribuir al terreno las cargas concentradas transmitidas por cada una de las columnas. Muy bien, entonces, dato muy importante a tomar en cuenta. Siguiente, por favor. Bien, las zapatas conectadas. Bueno, hablamos de zapatas conectadas cuando las zapatas están unidas por una viga de cimentación, como pueden ver en la imagen. Bien, después tenemos lo que son las zapatas combinadas, ¿no? Cuando por razones de espacio se construye una zapata para 2 o más columnas. Bien, siguiente, por favor. Ya, espera, antes de pasar a eso, tenía que haberles hablado de las cimentaciones profundas, no les dije. Entonces, ¿cuáles son esas cimentaciones profundas? Las cimentaciones profundas son aquellas, por ejemplo, tenemos los pilotes, y ahorita les voy a decir por qué son los pilotes, pero primero, ¿qué son las cimentaciones profundas? Se hace uso de este tipo de cimentaciones cuando no se encuentra el terreno adecuado para la cimentación, efectuándose a estas profundidades mayores a 100 metros. Recuerden que les hablé de tipo de suelo hace un momento, como suelos arcillosos, humosos, limosos. Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, el terreno no es adecuado para una construcción, edificación, etcétera, etcétera, se requiere de una cimentación profunda, ya que tendríamos problemas a futuro, que tendremos quebraduras, cualquier otra cosa, pero no es recomendable. Muy bien, uno de esos es el suelo arenoso, como las cosas sísmicas, es por eso es que se emplean las cimentaciones profundas. Muy bien, entonces, entre este tipo de cimentaciones tenemos los pilotes. Muy bien, ¿y qué es un pilote? Y con esto termino. Los pilotes son aquellos elementos estructurales que tienen forma de estaca o columna, solo que es introducido en el terreno para transmitir, ¿qué cosa? La carga por el razonamiento, o perdón, me he dicho no razonamiento, es rozamiento, que también es llamado fricción, y este tipo de cimentación se usa en terrenos arcillosos. Muy bien, entonces, eso sería todo, pero para recordar, un suelo arcilloso son aquellos que presentan bastante humedad y se contraen en su ausencia, no lo olviden. Entonces, por este tipo de variaciones representan un inconveniente para cimentaciones como este tipo. Entonces, son las arcillas expansivas, ¿me entienden? Entonces, a mayor profundidad, mayor estabilidad. Muchas gracias. Muy bien, excelente. ¿Quién continúa? Buenas tardes, arquitecto. ¿Sale? Sí, sí. Adelante, okay. Buenas tardes. Yo voy a seguir lo que es con la planta de techo. En sí, muestra en vista general la conformación plana del techo desde una altura superior de la cubierta. Entonces, como podemos ver, esta imagen muestra prácticamente toda el área que cubre el techo, pues, ¿no? Siguiente, por favor. Luego está lo que es el plano de cubierta. La planta de techo se dibuja de forma que la impresión, que dé la impresión que la construcción ya está terminada. ¿Qué quiere decir? El terreno, como los árboles, los muros exteriores, o también los detalles que contenga este tipo de cubierta. Y aquí se ve, pues, ¿no? Los detalles que tiene la cubierta y todas las dimensiones, ¿no? Que presenta el edificio.
Siguiente. Bueno, partes de una cubierta. Una de las principales partes de una cubierta son las limaollas y las limatesas. ¿Qué son estas? Las limatesas son líneas que dividen dos vertientes. Es decir, que el agua caerá a los costados de esta línea. Y la limaolla son líneas de cubiertas que concluyen dos pendientes, y o sea que estas líneas forman como tipo una canaleta por donde recorren las aguas de la lluvia. Ahí podemos ver en la imagen, no sé si lo ubican, en la parte izquierda dice la limatesa, ¿no? Se ven dos líneas con dos pendientes a los costados. Es decir, que el agua no va a caer sobre esta línea, sí o sí se va a ir a los costados. Entonces la limaolla está en la parte central, que es donde las dos vertientes hacen que el agua caiga por esa línea, ¿no? Y se llama la limaolla. Siguiente. Aquí están las partes de lo que es una cubierta. Tenemos lo que es la costanera. Tenemos la placa, que esto puede ser de madera. Tenemos lo que es la cubierta y la cumbrera. Esa sería más o menos sus partes, ¿no? De cómo se la lleva a cabo la cubierta. Luego viene el que es la teja. Siguiente, por favor. En las tejas son placas delgadas, ya sean de formas curvas o planas. Estas están hechas de arcilla que están mezcladas con arena también y se endurecen por cocción. Estas se usan para cubrir exteriormente los techos con el fin de evitar la entrada de la lluvia y la luz solar a interiores. Eso. Colocación de teja, por favor. La siguiente. Ahorita está. Con colocación de teja, bueno, pues primero se construye un armazón de cercha, ya sea en madera o metálica. Sobre eso van los litones. Luego viene lo que es la estera de guadua y la teja, que se asegura con ganchos metálicos, dejando hacia arriba la parte cóncava y hacia abajo la parte convexa para que escurra el agua. Ahí podemos ver más específico cómo se lleva a cabo, ¿no? la construcción del techo, y también se puede tener ahora ya se opta por la teja de concreto, teja de asfalto, la teja de arcilla, que es lo que mayormente se utiliza acá, como la teja colonial. También tenemos la teja Duralit, que ya en las especificaciones, siguiente por favor. En las especificaciones podemos ver las dimensiones que tienen estas, ¿no? Por ejemplo, hay dos tipos de dimensiones de teja colonial y teja española. La teja colonial de 47.5 de longitud, y ahí muestra sus especificaciones de largo, de ancho, lo que pesa y el rendimiento por metro cuadrado en cubierta, ¿no? Se especula que según sus dimensiones que están acá, entran como 25 piezas, según el metro cuadrado en una cubierta, y 2.5 piezas por metro lineal, que va en la parte de la cumbrera. Y como les decía, en la teja colonial existen dos tipos, ¿no? Que son la gran colonial y la colonial. Entonces aquí lo que varía solamente es las dimensiones. Son más grandes, más pesadas. Obviamente que el rendimiento va a cubrir más el espacio con menos piezas. Por ejemplo, 18 piezas por metro cuadrado en cubierta y alrededor de 2 piezas por metro lineal en la cumbrera.
Y lo que también se ocupa más es la teja Duralit. Esa es hecha con fibra cemento y está apta también para las condiciones climáticas. Por falta de tiempo no la pusimos acá en la diapositiva, pero son como esa, no sé si alguien ubica la teja Duralit, son unos pedazos ahí de, como tipo de cartón, ¿no ve? Entonces, de largo está entre 0.60 metros hasta 3 metros y de ancho son de 1 metro. Y esa es la que también se ocupa acá, la teja Duralit. Luego tenemos la teja española, que es más práctica, es más fácil de usarla y tiene como un acabado más clásico y más fino. Y ahí están las especificaciones, ¿no? Su largo, su ancho, el rendimiento que va a ocupar para la cubierta son de 15 piezas por metro cuadrado y en la cumbrera sería pues unas 3 piezas, ¿no? Por metro lineal. Y eso sería, arquitecto. Muy bien. ¿Pregunta? ¿O falta alguien? Sí, falta mi compañero Gabriel. Adelante. Él va a hablar sobre cómo, a qué ángulo instalar las tejas y todo. ¿Ya me escucha, arquitecto? ¿Me ve? Sí, adelante. No, ahí por el internet. Yo voy a empezar a hablar sobre las pendientes mínima de un tejado, ¿no? Como podemos ver aquí, se debe tener una pendiente mínima de 2%, para la agua de la lluvia, ¿no? Y también para un techo plano debe ser de una pendiente de 10. Aquí, como podemos ver, vamos a sacar el cálculo de una pendiente sobre área sobre la base por 100. Me pasé. Ya. Aquí, como podemos ver, en estas especificaciones. Perdón, un segundito. ¿Quién terminó de poner? Parra. Ya. Sí, arquitecto Parra. Muy bien. Adelante, Salazar. Tenía acá. Ya. Muy bien, como la pendiente le iba explicando, la pendiente de aquí, como en esta pequeña cercha o casita, con una zona sin lluvia, va a tener un 10% a un 15% de la pendiente, ¿no? Para estas zonas sin tanta lluvia. Para una zona con lluvia moderada, va a tener una pendiente de un 20% a 30%. Esto dependiendo al área donde se encuentre, si hay mucha lluvia o no hay tanta lluvia, ¿no? Va a variar la pendiente para que escurra el agua. Y aquí también va a aumentar la pendiente si las lluvias son mucho más fuertes, con un 30% a un 40%. Pero, ya. La inclinación de la teja. ¿Se ve, no? Inclinación de la teja de cerámica. Aquí, como podemos ver, algunos puntos, existen numerosos modelos de este tipo de teja. Cada uno tiene una inclinación específica que uno puede consultar con su proveedor para algunas cosas, ¿no? De otro modelo, ¿no? Y también hay tejas de barro que se pueden utilizar en las pendientes ordenadas en el techo entre un 30% a un 60% de la pendiente, de las dimensiones formadas y las características de cada modelo. En otro punto tenemos que las tejas coloniales son inclinaciones medias utilizadas de un 30%, pero se varía entre las recomendaciones consultadas, ¿no? del fabricante, cada modelo de teja, para conocer el ángulo correspondido y las especificaciones técnicas de su colocación. Y en otro punto tenemos que las tejas de fibro de cemento, sus pendientes son de un 20% a un 27%. Ahora voy a hablar sobre los tipos de techo y según su pendiente. Aquí vamos a recalcar dos tipos de techo con inclinación y plano. En la parte de
techos inclinados, que son los que vemos, que son las que tienen cerchas y todo eso, y tienen las cerámicas, ¿no? Tenemos que la lluvia... ¿Algo, arquitecto? Bueno, la lluvia, aquí tenemos la impermeabilización. Esta es la capa que recibe el agua y que tiene que ser a prueba de la lluvia, ¿no? Pero no es necesario impermeable, no es necesariamente impermeable, o sea que esto lo que le ponemos hule impermeable no es muy necesario, ¿no? Dice, pero se lo coloca de todas maneras para que el agua no vaya hacia esa otra parte que es de la cumbrera. Aquí el drenaje del agua escurre generalmente en las capas superiores de la cubierta, que puede ser de metal o de concreto arcilloso o de arcilla de vidrio o otro tipo de material. Según las capas, solamente el procedimiento temporal de caso que primero falle la capa por una ruptura o el clima severo. En otro punto tenemos que las canaletas es el esencial borde del techo, que puede quedar visible o también no, porque hay algunas que están debajo de la cercha o están un poco más viéndose hacia los extremos, ¿no? Otro factor que juega hacia la parte de los techos es las radiaciones solares. Esto es el elemento que de la cubierta es liviano, ¿no? Es el espacio bajo de la cubierta que amortigua la temperatura en el caso de los elementos pesados como las tejas, arcilla o concreto. Es la masa de estos elementos que absorbe la temperatura. ¿A qué nos referimos? Que mientras más el material, más esa parte va a ser muy, muy pesada y la radiación va a ser mucho más fuerte en esa parte. Así que por lo tal, esa parte sería como decir una zona muy de radiación solar, ¿no? Aquí otro elemento que se juega para la parte de la cubierta es el viento. La succión del viento puede ser un problema cuando hay cubiertas de elementos de traslápado y dependerá de la inclinación y el peso del material. En el siguiente punto tenemos, en general, los techos livianos deben incluir una membrana resistente al viento. O sea que el viento también no juega mucho en contra en esta parte, porque también hay membranas que cubren del viento, ¿no? Hacia la parte del techo. Y otro punto son la difusión de vapor desde el interior. Aquí nos referimos a que se debe garantizar que la humedad del interior no llegue a las capas de aislación. Como podemos ver aquí, tenemos la techumbrera de zinc, que es un material que son las tejas, ¿no? De metal, creo que es, no estoy muy al pendiente de eso, disculpe, arquitecto. Voy a aclarar. Y aquí tenemos la canaleta, ¿no? Donde va a escurrir el agua y se va a ir hacia la parte donde esté centrado, ¿no? El desagüe. Aquí tenemos la cumbrera de alero, tenemos el tapacán. El alero mínimo tiene que estar a unos 30 centímetros y pues las cornisas de madera también que están apoyadas aquí, esas cornisas de madera, el aislamiento de plancha, yeso o cartón de 15 milímetros, y tenemos la cercha de madera, ¿no? De 2 pulgadas por 6 pulgadas. Tenemos el entablado o placa OCB, y por último tenemos las costaneras, que son estas pequeñitas, que donde van a ir apoyadas las tejas, ¿no? Las costaneras son las que se van a ir apoyando las tejas.
Tenemos el siguiente punto también, techo plano, ¿no? Aquí también vemos que la lluvia, tenemos para un techo plano la permeabilización, la capa de impermeabilización y el escurrimiento de agua debe quedar expuesto a una pendiente de unos 1.5 a 1.3. Así que la capa impermeable es la primera, la que según la capa baja el agua del drenaje, ¿no? O el protector. En el siguiente punto tenemos el drenaje, donde están las canaletas y el sumidero, ¿no? En el punto más bajo de la cubierta y luego lleva por una bajada de agua que se considera el parámetro de un 12 centímetros sobre la cubierta para evitar el resbalamiento del exceso de lluvia. Y también tenemos la radiación solar en esta parte de un techo plano, el material impermeabilizante se daña con los rayos UV de la membrana asfáltica, que son las que estos techos planos son los que vienen, ¿no? Hay de asfalto y también hay de losa, y deben protegerse con un ripio. En el viento, aquí el viento juega algo a la succión de ser un problema principal en los techos no protegidos con material. O sea, que aquí este material ya no tiene peso, ¿no? Porque no tiene teja ni nada, ¿no? Es un techo plano. Entonces, el viento aquí no juega mucho en su contra, ya que no hay nada que el viento pueda solapar, ¿no? O mover, ¿no? Por decirlo así. Temperatura. Aquí es vital contar con una capa de aislación térmica. El tipo de aislamiento o posición dependerá del sistema de la cubierta y la difusión del vapor es del interior, ¿no? La difusión del vapor se debe garantizar una humedad interna que no llegue a las capas de aislamiento. Y en el daño mecánico tenemos que la principal afectabilidad es la cubierta no protegida. Ese sería el daño mecánico. Planta con cubierta. La planta forma de una parte superior de la edificación de la forma de una cubierta, también llamado plano de emplazamiento o cubierta a dos aguas. La cubierta que consiste en dos faldones inclinados en la dirección que desciende de una parte de una cumbrera central. Aquí, como podemos ver, se puede emplear diversas texturas para el acabado de la cubierta. Final, debiendo cuidar los materiales y se dibujen en las escalas convencionales para no desproporcionar el dibujo. Aquí tenemos teja, aquí tenemos tenemos losas fundidas y tenemos baldosa también. Aquí otro material de baldosa. Como podemos ver en este dibujo, estas pequeñas líneas son las que dicen por dónde va a ir el escurrimiento del agua, ¿no? El escurrimiento de agua va a ir por esta parte, también está por aquí, va a ir el escurrimiento de agua y así sucesivamente. Y aquí en este plano podemos ver la graficación de todo el plano y el área que se está viendo, ¿no? Por decir, aquí está lo que es la parte de la planta y bueno, pues la parte del plano de techo que lo cubre, ¿no? Y para más a detalle en eso tenemos la simbología de los planos de techo. Aquí en la simbología de los planos de techo tenemos como los principales puntos su eje, que son los ortogonales,
el norte también. Las indicaciones de inclinación y de la cubierta en sentido del porcentaje, ¿no? Y de la pendiente. En el otro punto tenemos las indicaciones del material, el acabado y la textura, y una indicación de muros perimetrales, indicaciones de la cumbrera y la cubierta inclinada. Y otro punto tenemos las indicaciones del tragaluz y el área de los áreas libres, ¿no? Y la jardinera, aplicar la textura de la vegetación y la indicación del título y las escalas. Aquí podemos ver todas las especificaciones que he dicho, la jardinera, el paso, la cubierta, la pendiente, ¿no? Y los ejes, ¿no? Ortogonales, todo eso están aquí bien especificado en este plano de techo. Ahora, para una mejor recalcamiento, para saber varios tipos diferentes de techo, he puesto en nuestro informe otro tipo de techo. Aquí rescaté algunos que son los que más podemos ver en esta parte, ¿no? Que son unos techos con agua o media agua, ¿no? Ya que esta parte solamente está a la mitad, ¿no? Y es una media agua. Entonces le llama este tipo de casa con techo así, de esta inclinación. También tenemos otro techo media agua con la otra parte de la otra inclinación. Y aquí tenemos un techo de L, ¿no? A 4 aguas. Aquí nos referimos con 4 aguas. Estas son las caídas de las aguas. Aquí 1, 2, 3 y 4. Aquí van cayendo las aguas. Y aquí tenemos una de 6 aguas. Como podemos ver, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con eso concluiría todo, arquitecto. Arquitecto. Y va a dar inicio a la exposición. Adelante. Buenas tardes, docente, ¿me escucha? Adelante. ¿Me escucha? Sí, un poco más fuerte, no me hable nada. Ya, primero que nada quiero definir un poco acerca del concepto de vereda. Vereda es el camino peatonal que se ubica entre la línea de edificación y la calle. Esta palabra es sinónimo de acera, y también su concepto es que es la parte lateral de una calle o una vía pública pavimentada y ligeramente más elevada que la calzada, que está destinada para el paso de los peatones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, algunos conceptos que tenemos que tener claros es la línea municipal y la línea de construcción, que generalmente es otorgada por la oficina técnica. La línea municipal es aquella que separa el espacio público municipal o acera de la propiedad privada en la parte del frente. Debe estar graficada en el proyecto correspondiente para poder ser aprobada por la oficina técnica. También la línea de construcción es aquella que define el límite a partir del cual se es permitido edificar. Se constituye en la línea máxima de retiro, puede coincidir o no con la línea municipal. Y también hay una línea que se llama la línea municipal de construcción. Es la unión de la línea municipal y la línea de construcción. Pero solo se dan ciertas zonas, que es el centro histórico, la zona central de transición, la zona central de uso mixto, y eso. La siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya, la línea de galería es aquella que define la altura, la máxima saliente de la columna de galería sobre la acera y el mínimo espacio libre interno para el tránsito peatonal. Únicamente se da en las zonas que ya mencioné anteriormente, en la zona Z1
1.1, 2 y 3. La demarcación de la línea municipal y la línea de construcción se es necesario y obligatorio para la construcción de la verja o barda, para la presentación de un proyecto arquitectónico, legalización y o regularnas donde es obligatoria la galería peatonal sobre la acera. Siguiente, por favor, compañera. Ya, el Código de Urbanismo nos muestra acerca de las aceras, que nos dice que es competencia del gobierno autónomo. Sin embargo, el dueño o propietario del terreno puede construir su acera, pero debe regirse a ciertas normas, que es donde nosotros entramos para hacer cumplir esas normas. También nos hace entender que el mantenimiento de los jardines y pisos de las aceras es obligatoria, es obligación del propietario el mantenimiento de este. También nos demarca el acceso para las personas con discapacidad, que es obligatorio en cada esquina incorporar, al hacer un acceso especial con una rampa de 10% de pendiente. El acceso debe estar construido en la intersección del cruce peatonal o de cebra y debe quedar ubicada en la esquina de la ochava. Debe tener un ancho de 1.2 metros y un tratamiento de piso diferenciado a su alrededor de 1 metro alrededor de la rampa. Ahí, como se ven en las imágenes, tiene el piso diferenciado y todo lo que debe contar. Siguiente, compañera, por favor. Ya, para las normas de las aceras, el nivel de continuidad debe ser único y debe tenerse como referencia 0.175 metros de la calzada. El acceso a garajes debe mantenerse, en el acceso de garajes debe mantenerse esta dicha altura, y la rampa de acceso debe tener como máximo 1 metro en el desarrollo que ocupe la acera. En las zonas donde se obliga a galería, el desarrollo de esta rampa solo debe tener 0.60 metros como máximo, y debe tener una pendiente del 2% para que el agua pueda correr fácilmente cuando haya lluvias. Cualquier desnivel de terreno o edificación, cualquier desnivel que haya en tu terreno o en la edificación debe ser solucionado dentro del terreno privado. No puedes modificar la acera ni su altura. Se debe contar con un material antideslizante como textura rugosa para tránsito peatonal. Además, debe contar con un área de césped y arbolización. Es obligatorio dejar un espacio libre de 0.90 por 0.90 metros, tierra natural, cada 6 metros, esto para que se pueda construir, para que se pueda plantar árboles y tenga jardinería. El tipo de césped no debe estorbar a los peatones, y en áreas con niveles o obstáculos se debe poner materiales con revestimiento con textura en función de las necesidades de las personas que tengan discapacidad. Las aguas debe contar con tubos de 4 pulgadas en la parte debajo de las aceras, que es por donde las edificaciones vayan a drenar sus aguas por las lluvias. Está prohibido retirar o modificar los cordones de la acera sin la respectiva autorización del gobierno. En las calles sin pavimentos se debe tener como nivel provisional la tierra, o sea, el camino, y a una altura de 0.175 metros de la vía. Y eso. Siguiente diapositiva, compañera. Ya. Esos anchos de las nosotros no los determinamos, los determinan las oficinas técnicas, pero es necesario que nosotros los sepamos para tener algún criterio más o menos. Y que está en función de la vía, el ancho de la acera. Por ejemplo, en el recuadro se ve que para una vía de 13 metros, 3 metros son del ancho de la acera, y ahí están los demás.
Siguiente compañera, por favor. Como le mencionaba, hay ciertas zonas donde que es obligatoriedad tener galerías. Para ello, la oficina técnica es encargada de remarcar la línea municipal de construcción y debe cumplir con las siguientes normas. La distancia modular libre entre pilares no debe ser inferior de 2.5 metros. La dimensión máxima de estos pilares en su sección debe ser 0.70 metros de largo por 0.50 metros de ancho. El revestimiento que esté al borde de estos pilares debe ser diferente para poder avisar a las personas con discapacidad, sobre todo a las personas que tienen discapacidad visual. Siguiente, por favor. También nos hace notar el avance que podemos tener nosotros al momento de construir en la parte superior de esas galerías, que nos dice que el avance, que podemos construir por encima de ella el 50% en ambientes cerrados y el otro 50% puede ser utilizado para jardines, para balcones o áreas semicubiertas o terrazas. También hay una relación entre paso y línea y ancho de calle. Como le dije, esta tablita es solo para darnos cuenta, porque nosotros no la determinamos, la determina el gobierno. Siguiente, por favor. De las ochavas. Es obligatorio que en cada esquina se implementen estas ochavas. La dimensión de las ochavas igual está determinada por las normas que están generalmente en función de las vías públicas y su importancia y jerarquía vial. Aquí está la tablita en la que se basan ellos. Siguiente, por favor. Cuando se tiene diversos trazados de ochavas, se está permitido proyectar ochavas con trazados poligonales, curvos u otros. Generalmente se puede hacer así poligonal o puede ser curvo. Las ochavas deben respetar el máximo ancho que se determina para la circulación peatonal, por lo que al tener diferentes límites de ochavas, se puede sacar un promedio cuando se tiene diferentes salidas de galerías, en la parte de ochavas se considera un promedio para poder considerar la línea de la ochava. Siguiente, por favor. En tanto a su construcción, generalmente se ocupa cemento, agua potable, agregado, arena, piedra, maderas, alambres, clavos, y los equipos y herramientas que necesitamos generalmente son obras, palas, mezcladoras, carretillas, martillos eléctricos, planchas, reglas, camión de volquete y un nivel topográfico. Siguiente, compañera. Le está por acabar el tiempo. El proceso constructivo nos basamos en el trazado y replanteo, verificamos las dimensiones del terreno en cuanto a las medidas y ángulos, nos ayudamos con teodolitos, ahí se puede mostrar. En los cortes del terreno procedemos con la excavación, que generalmente se realiza de forma manual y debe ejecutarse un nivel de subrasante. La altura de corte que se especifica es de más o menos 0.2 metros. Siguiente, compañera. Se debe encofrar esta vereda y las maderas deben resistir tanto el peso propio como el empuje del concreto. También el concreto que se utilizará en estas aceras debe ser esta de 175 kilogramos sobre centímetro cuadrado de asentamiento.
Y la losa debe mantener un espesor constante de centímetros en toda su longitud. Siguiente, por favor, compañera. Ya está el siguiente, Procedemos con la compañero. consolidación. Procedemos con la consolidación, el mezclado, el transporte y curado. Y algo importante es que sí o sí debe contar con una junta de dilatación de 1 pulgada, la cual debe ir cada 4 metros. Y estas juntas de dilatación deben tener un espacio de entre 1,5 pulgada a una profundidad de 4 pulgadas para ser selladas con mezcla asfáltica. Siguiente, mira, por favor. Y esas son todas las normas que nosotros nos debemos de regir, y hay algunos diseños ahí que se ven de algunas veredas que ya eso se puede proyectar, pero respetando las normas que les mencioné. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Buenas tardes, arquitecto. Voy a continuar con entrada de vivienda. Bueno, el diseño de la entrada de la casa, puede estar enmarcado por el diseño del jardín frontal donde se ubica el garaje descubierto, ¿no? Hay muchos tipos de entrada de vivienda. En una de estas imágenes voy a indicar cómo son algunos diseños para que puedan ver. Bueno, un acceso en el lugar especial diseñado para que todos se sientan bienvenidos. Atrás todavía no he explicado la parte de abajo. Bueno, 2.1, diseño de entradas a una vivienda. Bueno, seguimos. Para que todos se sientan bienvenidos a tu casa, bueno, a la casa, la puerta de entrada, además de cumplir la función básica y protección de impedir que entren los que no, que lo hagan, sino está el propósito para abrirla y recibir la familia y amigos. Voy a poner la puerta deben tener relación directa con todo lo que los rodea, no solo la fachada, sino el jardín, los muros o cerca, si lo hay, porque el diseño se hace pensando en el conjunto de elementos relacionados entre sí, además del funcionamiento que tenga. Por eso se piensa en los materiales de la puerta de escalera y vegetación e iluminación. Siguiente, por favor. El internet está un poco lento. Está en el siguiente. Creo que no cambia la pantalla. Si quiere, yo lo comparto, compañera, para que no perdamos más tiempo. ¿Qué día que hace el arquitecto? Sí, adelante. ¿Me da permiso para poder retirarme? Tengo que lograr mi trabajo, arquitecto. Sí, adelante. A ver, Cáceres, ¿de qué grupo es? 10, arquitecto. Usted no me ha pasado el archivo para que evalúe su examen práctico, Cáceres. El archivo del arquitecto, se lo pasé y lo estamos corrigiendo en la clase, arquitecto. El mío. ¿Y por qué no tengo acá? Eso estaba buscando para evaluar. A ver. Espérese un ratito. Sí, Cáceres. Trabajo. Sí, ya está evaluado ahí. Perdón, ya está evaluado lo que tengo. Cáceres, la anterior clase, ¿no? Sí, la anterior clase hemos corregido, sí, arquitecto. Ya lo tengo. Listo, disculpe. Adelante, sigan. Bueno, aquí algunos diseños para la entrada de una vivienda. Por ejemplo, una puerta con madera al estilo moderno. En esta entrada hay una puerta muy sencilla, pero la iluminación es lo que hace más un espacio perfecto, ¿no? El sendero con las piedras picadas y las piezas de madera. Un tono rústico, empotradas en la base de piedra. Las plantas que tienen a su alrededor son el complemento ideal para este espacio. Las paredes exteriores combinan una oscura o otra clara. Ilumina
esta por luces empotradas en el suelo. Bueno, ahí está un diseño, ¿no? Muy sencillo y pues se nota que cuando uno hace un buen trabajo tiene idea para que pueda quedar muy bonito el diseño de entrada. Bueno, este es otro que es una entrada de clase moderna con transparencia. Aquí ya es una entrada sin barda, ¿no? Es una entrada que todos pueden ver el interior. Si se quiere permitir la vista interna del recibo de la vivienda, una entrada con transparencia permitirá compartir con el exterior la iluminación de este espacio. Este tipo de diseño da una sensación de mayor amplitud al interior de la vivienda, como pueden ver en imagen. Después compartiendo la entrada con el garaje descubierto, tampoco que no lleva barda. El área frontal de la vivienda es un espacio libre que puede ser compartido con el garaje abierto, solo combinando el diseño y el material de piso de uno y otro. La puerta principal de la casa debería siempre abrirse hacia adentro para invitar a entrada a ella, aumentando y desfavoreciendo la entrada de las energías positivas que son vitales para el bienestar, mientras que la puerta de atrás de una casa lo ideal sería que abra hacia afuera. Muy elegante. Esta puerta se ve en la entrada de la casa como sólida, elegante, maciza, su color negro y los espacios de vidrio cubiertos por la protección de hierro. Un segundito, habilite su cámara y el que está con el PowerPoint ponga F5 o si no inicie la presentación para que se vea más grande. Habilite su cámara, ¿quién está exponiendo? Gutiérrez. Arquitecto. Disculpa, no me di cuenta que estaba apagado. Ya, ahora sí. La presentación no está como presentación. Ponga F5. Ahora sí. Muy bien. Después no sé si lo pondré aquí. Les mostraré un poco de las dimensiones para una entrada de vivienda, que son una entrada muy sencilla, ¿no? Las dimensiones mínimas de los huecos, un paso deberán ser como mínimo de 0,80 metros de ancho a 0,90 metros para el acceso del exterior. 0,20 metros de alto. Se deberá disponer de un espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas de un diámetro mínimo de 1,20 metros. El tipo de la puerta a elegir lo determina en primer lugar su función y en segundo el espacio del que dispone para el sistema de apertura. Pensando en esto, podemos tener en casa puertas principales, portones para el garaje, puertas de paso, puerta placa, puerta corrediza para exteriores, pivotantes, abatibles, plegables, huecas, macizas, blindadas, de madera, de vidrio, de hierro y de aluminio, que son muchos tipos de material de puerta que se puede utilizar para una vivienda. Y aquí están las dimensiones para baño, para dormitorio, para entrada, para puerta principal y una vista en planta. Bueno, le indicaré un poco lo sencillo que es de instalar una puerta principal o de baño, ya sea de dormitorio. Para instalar el marco, primero que nada es necesario que instale. Pase eso. ¿Sí? No es tan de importancia. Pase eso porque ya no nos queda tiempo. Ya, arquitecto, lo voy a pasar. Pase eso también. Ya, eso sí, diseño de una puerta. Diseño de una puerta de aluminio. Bueno, como ven, es un material de aluminio. El aluminio es un metal que funciona muy bien para puertas, ya que no se oxida y es más liviano que otros metales, haciendo que las bisagras tengan una vida útil más larga. Funcionan muy bien en exteriores, ya que no absorben la humedad y no hay plaga o humedad. Así que para una entrada, una puerta que dure más, una buena elección sería hacerlo de aluminio. Después una puerta corrediza de vidrio, que es otro diseño de entrada. Son las más comunes para conectar interiores con exteriores, ya que nos proporcionan unas maravillas del jardín y dejan pasar una mayor cantidad de luz natural. Las puertas corredizas se mueven mediante un sistema de rieles que no ocupan espacio,
ni se requiere de electricidad para funcionar. Bueno, aquí tenemos una puerta doble hoja, que esta variedad de puertas es muy importante y se usa más que nada para puertas principales. Y sus dimensiones, por lo general, es de unos 60 por 200. Y mi compañero en tema de barras. Muy bien, adelante. Buenas tardes, docente. No sé si se ve mi cámara. Bueno, a mí me tocó las bardas. Yo voy a explicar lo que son las bardas. Bueno, las bardas en concepto son aquellas que sirven para separar un terreno o una construcción del otro, también para protegerlo o aislarlo del exterior, y también para restringir el espacio privado y delimitar de forma evidente la propiedad. Y lo primero que debemos de hacer para realizar nuestra barda, tenemos que pensar en qué tipo de barda va a ser. Si queremos una barda con privacidad o seguridad, un estilo de privacidad, seguridad o más atractivo. Como vemos ahí en la imagen, en la primera imagen está lo que es privacidad, en la segunda imagen está lo que es seguridad y en la tercera el atractivo. Siguiente, por favor. Los tipos de bardas que hay en las casas hay bardas modernas, bardas de concreto, bardas de piedra, bardas de diferente material, bardas de PVC, aunque no son muy resistentes. Las bardas de vinilo son más fuertes y también flexibles que la madera y con fácil refacción, y también hay bardas de acero forjado, bardas y cercos prefabricados y bardas de acero. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo de una barda. Esta sería la barda de acero y aluminio. Más en este ejemplo de barda se trata de mostrar más estético, digamos, ahí se ve la planta, ¿no? Y estas bardas son más que se utilizan en condominios, en lugares seguros. Siguiente, por favor. Las bardas de hierro forjado. Estas bardas tienen un estilo más, es para mostrar su estilo de estético, y estas bardas requieren mayor refacción seguidamente. No, como es de hierro, se oxida y bueno, eso sería repararlo frecuentemente, ¿no? Con pintura, cepillado. Siguiente, por favor. Las bardas de madera. Estas bardas de madera son más resistentes, duran más años y también tienen una sensación de calidad y acogedora. Siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es las bardas perimetral de acero concreto. Estas bardas pueden variar en un solo diseño, puede haber más diseños, depende al dueño o al lugar donde lo fabrican. Las bardas de piedra. En este tipo de barda más se trata de demostrar el material natural, lo que es, no se le pone concreto encima, nada. Digamos, esta barda son de piedra, entonces solo lo hacen de piedra y de hierro, así para que se vea más moderno y minimalista. Siguiente, por favor. Las bardas de aluminio y piedra, estas también demuestran su más atractivo con el aluminio que tiene ahí, y también proporcionan seguridad y calidad para la construcción de la casa. Siguiente, por favor. Hay diseños también como este, que son un diseño moderno con diferentes materiales. Como vemos en la imagen, hay madera, acero,
piedra, y también crea de distintos materiales algo nuevo, ¿no? Siguiente, por favor. Las bardas naturales. Estas bardas naturales, más que todo, son atractivas, pero no dan mucha seguridad. Pero estas bardas pueden ser más para lugares que ya están cerrados como condominios, o también pueden ser lo que son en los campos, puede haber igual estas bardas para diferenciar, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, compañero. Ahí está. La barda perimetral con muro verde. Estas bardas son de concreto y para colocar lo que son las plantas, se coloca material orgánico en esas partes donde va a ir lo vegetal, se puede decir, las plantas, y dan más. A ver, con las bardas de bambú. Las bardas de bambú son como sirven para barda perimetral, ahí como podemos ver en la imagen, algo simple, no solo atractivo nomás. Siguiente, por favor. Desde el 2018 aparecieron las bardas con diseño, que son con iluminación inferior. Para este diseño, como se ve en la imagen, las luces tienen que ser empotrables en el piso y tienen que ser resistentes al agua y esto da un estilo más moderno y se ve bien. Siguiente, por favor. Las bardas con arbusto. Estas bardas mayormente se utilizan dentro de la casa, también como puede ser en los campos, en zonas alejadas, ¿no? Y como por ejemplo ahí se ve los arbustos, sirven para división de ambientes, y digamos puede haber una cancha al otro lado y así para tapar ese lado. Bueno, así se ve, ¿no? Como en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, ahí están las medidas de las bardas prefabricadas. Hay de altura de 2 metros a 2,50 hasta 3 metros. Las prefabricadas vienen ya hechas, son bloques rectangulares que se ponen primero las columnas, y ya vienen esos bloques y se lo ponen así como está en la imagen. Vienen de figura, y eso es, bueno, algo nuevo, lo que es con figura. Siguiente, por favor. Bueno, las bardas estándar de barda. Hay, como vimos más anterior, en la primera imagen está la altura de 1,20 m para que haya una reja hacia arriba. También está las bardas de 2 metros de altura, que no es tanta seguridad, solamente es para lugar cerrado, y las de 3 metros son lo que habitualmente utilizan para lugares así como en el centro, así. Y ahí se puede ver una vista superior. Una más, dale, compañero. Dale una más, compañero. Ya, el procedimiento constructivo de las bardas. Primero, ahí como vemos en la imagen, se realiza el trazo y alineación con los vecinos, y ahí como vemos en la segunda imagen, la nivelación, después en la tercera imagen, la compactación, lo que el anterior grupo había explicado. Siguiente, por favor, compañero. Una más. Ya, en la colocación, una vez ya compactado, se realiza la armadura de acero, que como se ve ahí en la imagen, luego
Luego colocan las columnas, así como está ahí en la imagen. Y también, en caso de que va a haber un segundo piso, por decir, en la orilla de la barda, tienen que dejar tienen que dejar el hierro, así como está en la imagen de la derecha. Y siguiente, por favor, compañero. Lupe, se está acabando su tiempo. Y ahí se ve el proceso constructivo del vaciado, compactación, curado, sobrecimiento. Siguiente, por favor, compañero. Bueno, una vez ya ahí desde el desencofrado se viene a realizar lo que es el levantamiento. Como vemos en la imagen de abajo, de la izquierda, solamente a diario podemos levantar 1,20 m, 1,30 m de altura por jornada. Y también se colocan unas mechas de anclaje para que dé resistencia a la barda. Siguiente, por favor. Ahí, como podemos ver, bueno, el ladrillo más utilizado es el adobito y el ladrillo King Kong si se va a realizar una edificación arriba. Y bueno, si no va a haber edificación, se utiliza la de 6 huecos. Siguiente, por favor. Bueno, mi compañero va a continuar la exposición. Una pregunta. ¿Sí? Muy buena la exposición. Sí. Como introducción teórica, y eso ya les dije yo cuando me presentaron ayer. Tienen que ponerle la parte de diseño. Ustedes han puesto muchas presentaciones muy bonitas, pero en la parte de diseño no hay, por ejemplo, las bardas de madera, cómo se representan, cómo se diseñan, cómo se dibujan, vistas de planta, eso es lo más importante, ¿no? ¿Cómo vamos a representar en vista de planta una barda de madera, una barda de piedra, una barda de ladrillo, también la ubicación de las columnas, a qué distancia se hacen las columnas, todo lo referente a la parte de diseño, que es lo que más nos interesa. En la materia es de diseño arquitectónico, la materia es de dibujo de planos en computadora, esa es la materia, ¿no? Bueno, tenganlo en cuenta eso. Ya, adelante, Mico. Buenas tardes, arquitecto. Yo le voy a explicar sobre el garaje. En la historia, como pueden ver la imagen, en ese tiempo no había un garaje, no conocían el término de garaje. Ya ellos ni siquiera guardaban sus autos, los autos solucionados. Ese motivo ya se fue inventando para el incluimiento de un garaje en una casa. Esa es la historia, sería. Las imágenes. Compañero, por favor, las imágenes. Que se lentía un poco. Tienen que avanzar más rápido porque son los 5 minutos por cada uno. En la definición de un garaje es una cubierta destinada exclusivamente al cuidado y estacionamiento y a la maniobra de los vehículos. Siguiente. Y su clasificación. Se pueden clasificar según la finalidad del uso de la construcción y según la ubicación. Ahí en la imagen vemos según a la ubicación del terreno, que es ahí pueden ver un garaje aislado. Puede decir que está en una construcción, pero fuera de esa construcción, no dentro de una casa, sino que está una construcción aparte. La siguiente imagen. Y ahí hay un garaje subterráneo. Eso es para más darle fachada a una casa, un modelo tipo de casa y otro, como hay diversos tipos de garaje.
Hay también el subterráneo, que su proceso constructivo vendría a ser de diferente también como otros tipos de garaje. La anterior, por favor. La anterior imagen. Es un garaje de edificio, que eso hayan debajo del edificio, ¿no? El garaje subterráneo también se podría decir. Ahora sí la siente. La siguiente, por favor. Compañero Gutiérrez. Gutiérrez, ¿se durmió? Parece que su señal algo apagó. Ah, sí. Sí, se desconectó. Ya, Yo voy a volver a entrar docente con la computadora. De mí igual está un poco lento, pero voy a entrar. ¿Por qué no comparten su PowerPoint al grupo WhatsApp y yo lo puedo compartir más rápido de acá? Y igual tienen que compartirlo al grupo WhatsApp el PowerPoint. Compártanlo más bien en el grupo WhatsApp el PowerPoint. Pónganle de nombre G7 presentación. Era en la siguiente imagen, arquitecto. Ahí me quedé. Como podemos ver en este tiempo ya la tecnología ha avanzado. Era la anterior. Lo cambio. Pase. La anterior imagen. Avance nomás, Nico, ya son las 4 ya. Para atrás puedes volver. Ahí. Como dije, estos tiempos ya avanzó mucho la tecnología y por ende se han creado autos eléctricos. Y ejemplo de que puede haber un estacionamiento para cargar sus autos, no solo en su casa, porque se puede acabar su batería y ya se pueden auxiliar ahí con ese garaje. Ahora sí la siento. La característica, paredes de material lavable, piso de cemento o baldosa, también una fuente de luz. En los garajes subterráneos un piso antideslizante. En la rampa, y la rampa puede ser, si son mayores a 6, son una pendiente del 8%, y si son menores a 3, son de 10%. Después un espacio, el depósito para el neumático. Después un espacio para el depósito de otros objetos como la bicicleta, los portaequipajes, las herramientas de trabajo de jardinería también. La instalación de sistema de apertura automático o control, quiere decir de la puerta, lo que se abre. Y también para el diseño municioso de techos y paredes que deben ser necesariamente a prueba de fuego. Paciente. Ahí podemos ver medidas estándares que para un garaje, las medidas mínimas. Por ejemplo, para un garaje para solo un auto, puede ser de ancho de 3,70 y una profundidad de 5 metros. Mayormente la profundidad se respeta para todos los tipos de garaje.
para todo sería de 5 metros y en el garaje para 2 vehículos es un espacio de 6,40 centímetros, 6 metros con 40 de ancho, y para el garaje de 3, 9 metros con 10, y también de 5 de profundidad. Esos son según a las normas estándares. La siguiente imagen, por favor. Ahí podemos ver ejemplos en la vida real. Hace rato vimos en vista en planta y hay para el garaje de un solo vehículo y sus espacios a los ambos lados. En el segundo tenemos para los 2 y en el tercero para los 3. En el segundo podemos ver que es un garaje aislado, no está ahí dentro de o al lado de una casa. Es una separación, está separado de la construcción. La siguiente, por favor. Y el proceso constructivo para un garaje. Primero, como primer paso sería los materiales, que sería la arena, cemento, estructuras metálicas y estructuras de madera. Ya el segundo paso son diseñar la base, que en el sistema ha ido, ya después el armado de andenes. La siguiente. El armado de andenes. Los andenes son muy importantes en la obra de la construcción, sobre todo para poder alcanzar y trabajar en las partes más elevadas. Después ya viene el siguiente paso, que preparándose para las alturas. Ya con todos los andenes bien instalados, las cuadrillas pueden comenzar las actividades de colocación e instalación de las vigas de madera que van sobre el soporte de los metales, de los andenes. La siguiente. Ya sería el siguiente paso la colocación de las vigas. Las vigas de madera se van colocando sobre los polines metálicos, los cuales están empotrados a los muros existentes y soldados a postes que sirven como columnas de soporte. El siguiente paso es, en esta perspectiva, las vigas ya instaladas podemos observar como el techo va tomando su forma proyectada con una doble pendiente. Por eso le llaman techo a 2 aguas, que tiene caída a un lado y al otro lado. La siguiente imagen. Ya la colocación de las placas triple, que esos son, es un material de madera, que una vez colocada la viga de madera, se procede a colocar las hojas, esa es la que le mencioné, la hoja triple, las cuales serán en el techo de este nuevo espacio. Las hojas se fijan por medio de clavos y selladores, permitiendo crear una unión total entre los elementos. Un último paso sería la superficie, la colocación de los azulejos, o como por ejemplo le mencioné, las características serían colocar bien baldosas, esos son resistentes a derramaduras de aceite, o por ejemplo siempre se coloca eso para un garaje. Una vez instalado, teniendo lista la cubierta y el piso, el siguiente actividad de los acabados, los cuales incluyen la pintura de muro, revestimiento y tratamientos impermeabilizantes para la cubierta. Luego se instalan los accesorios electrónicos y bueno, eso. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Grupo 10, Flores. ¿Qué apellida, Flores? ¿De qué grupo? Del grupo 10. Y adelante, Flores. Yo quería saber, arquitecto, sobre el que habló sobre los garajes, quería saber, digamos, los diferentes tipos de puertas, cómo lo representaría, cuáles serían sus simbologías en lo que sería para dibujarlo en planta. Por ejemplo, digamos, si yo quisiera una puerta enrollable, si yo quisiera una puerta automática, si yo quisiera una puerta deslizante, ¿cuáles son? Ya, grupo 7, para todos, ¿no? No han puesto ustedes justamente lo que está pidiendo Flores, no han colocado. Yo les dije que me presentaron eso, que modifiquen y que arreglen, que hagan la parte de diseño
Por ejemplo, no sabemos cómo se diseñan los garajes, cuál es la representación que se utiliza para garajes, las dimensiones mínimas, todas esas cosas. Ya en el plano de diseño, la representación de los tipos de ingresos, como indica su compañero, puertas de una sola hoja, puertas de 2 hojas, si se abren hacia afuera, si se abren hacia adentro, las arrollables, las automáticas, todas ellas tienen una forma de representar en el plano, y el espíritu era justamente que ustedes vuelquen toda esta información teórica a la parte de aplicación práctica, que es ya diseñar, plasmar en el plano todo eso, ¿no? De todas formas, si tuvieran alguna aclaración sobre la pregunta que hace Flores. Sí, tuviera eso no lo puse porque eso es identificar solo la imagen, y fue algo que imprevisto, digamos, pero sí es necesario. Claro. Es que yo no lo había ya, Flores, en cuanto a la simbología utilizada para representar los diferentes tipos de ingresos de garaje, está más supeditado a la funcionalidad. Es decir, si es por ejemplo, una puerta arrollable, se hace un cuadradito largo ahí, indicando con un pequeño membrete o rótulo ahí, puerta arrollable. Si es una puerta batiente, pero es automática, también tienen que especificar y colocar el barrido de la hoja. Y todos los otros tipos de puertas, ¿no? Si son automáticas, manuales, etcétera, entonces tenemos que aprender a dibujarlas, ¿ya? La sugerencia que le hago al grupo es de que cada uno del grupo mande imágenes de diseño de garaje, ¿no? Especialmente la parte que pregunta Flores, también la parte de los tipos de garajes, porque hay garajes abiertos, garajes con techo, garajes con pérgola, y el diseño de todo eso. ¿Qué cuidados hay que tener, por ejemplo, en el piso de un garaje? Constructivamente es total diferente al piso común de una habitación, ¿no? Entonces hay que darle una compactación mayor está entre 20 centímetros o más, y en los pisos comunes solamente se le da una compactación de una sola capa de 7 centímetros nada más. Entonces los pisos de garaje tienen un tratamiento muy especial que tiene que estar en el diseño, porque el diseño refleja lo que se va a construir, ¿ya? Entonces complementen esa información con imágenes de grupo 7 para que podamos paliar de alguna manera esa deficiencia, ¿ya? De todas formas está muy bien. Compartan, ya han compartido ya el texto en el informe en el grupo, solamente le falta compartir la presentación y compartir el cuestionario de 10 preguntas. Ya, para la presentación siempre pónganle grupo número 7, presentación de exposición. Y para el cuestionario pueden mandar una foto solamente, ¿no? Cuestionario de la exposición del grupo 7 y mandan la foto con las 10 preguntas ahí, para que no es necesario que le pongan tengan ese conocimiento. Ya, ¿alguna otra pregunta, joven? Docente, yo había investigado ayer sobre lo que es lo que dijo la pregunta del compañero Flores, y no encontré en internet, sí, porque no encontré siempre en internet así lo que especificó siempre el compañero Flores, así en vista, en planta, así esos diseños, ¿no? Y no sé si nos puede recomendar algún libro para encontrar, porque yo busqué hartísimo y no pillé. Me sale otras cosas. ¿Sabe dónde busquen? En video. Busquen en YouTube. Video, pongan ingresos o puertas o portones de ingreso a garaje. Hay video, hay cualquier cantidad en YouTube. Ya. Entonces, ahí van a tener la parte del diseño. Una de las
canales muy bonitos, es de Martín Bonari, por ejemplo, él tiene, el arquitecto tiene mucho en todos los sentidos, ¿no? Tiene garaje, tiene todo. Ya, de acuerdo a eso también podemos explicar eso. Ya, listo, jóvenes. Si no hay más alguna otra pregunta, quedamos entonces para el día de mañana a las 10 de la mañana el examen recuperatorio, ¿ya? ¿De las preguntas lo enviar en PDF o foto tiene que ser las preguntas? Cualquiera que apoya a la exposición, ¿no? Sí, puede ser foto, puede ser video, pero si hay un